Hola a todos, gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Ignacio Argons. Voy a estar dando el módulo 2 de construcción de un nuevo paradigma de gestión de ciudades en el marco del seminario sobre gobernanza inteligente de ciudades de la Maestría de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Bueno, gracias a todos por estar del otro lado en esta modalidad bastante novedosa, bueno, no tan novedosa a esta altura de la digitalización extrema que vivimos en pandemia, pero sí de estar escuchando una clase grabada. Así que, bueno, espero que les sea útil. Primero que todo, quiero agradecer a las autoridades de la facultad y especialmente al director de la asignatura, Guillermo Tela, quien me invitó a participar y desde el primer momento me pareció muy interesante la temática y el formato. Así que gracias a ellos. Y bueno, ahora voy a presentar la clase que va a permanecer grabada en un link que le va a estar compartiendo Guillermo, y después mis datos de contacto van a estar a disposición por las preguntas que pudieran surgir de la misma. Ahí estoy presentando. Y ahí va. Bueno, como les comentaba, la idea en estos 40, 60 minutos es darles un pantallazo desde mi experiencia y de lo que veo en torno a lo que son las ciudades inteligentes y cómo las ciudades inteligentes del mundo actuaron o se están preparando para trabajar la segunda ola del COVID. Bueno, como le fuimos adelantando en las clases de presentación, yo soy especialista en políticas públicas y relaciones gubernamentales. Hace tiempo que vengo trabajando en temas de transformación digital en GovTech y Smart Cities. Soy licenciado en Relaciones Internacionales y magíster en políticas públicas. Además, en la actualidad dirijo la consultora que trabaja temas Smart Cities, que se llama Atlas Smart Cities. Trabajo en Argentina hace 6 años con esta agenda y en esta consultora, la cual fundé en 2016. Y además soy miembro fundador de Ideas Panal, que es un think tank de ciudades, donde tratamos de pensar desde distintas disciplinas la tecnología y las ciudades. Tuve la suerte de entender o de comprender la dinámica de las ciudades de distintos ángulos, no solo desde lo académico, sino también desde la gestión. Fui director de municipio hasta el 2015 en el Ministerio del Interior, entonces conozco muy bien la dinámica y problemática de la gestión de ciudades, me parece muy atinado el título de este seminario. Y además tuve la suerte de estudiar de manera práctica con 2 becas muy importantes que a mí me abrieron mucho la cabeza. Una de Estados Unidos, del Departamento de Estado, que es la IBLP. Hace 2 años tuve la suerte de conocer in situ 5 o 6 ciudades de Estados Unidos en un programa de Sustainable Cities, muy interesante. Y en 2015 tuve la suerte de ser seleccionado para participar de un programa de formación sobre Local Governance de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, en Tokio, en la Escuela de Gobiernos Locales del Ministerio Interior de Japón. Y fue una gran experiencia. Bueno, ahí están mis datos de contacto para después. Y si les parece, vamos específicamente a la charla, ¿no? Donde vamos a conversar sobre qué es una ciudad inteligente, sobre sus características, sobre cómo surgen las ciudades inteligentes en distintos modelos o distintos lugares del mundo. ¿Qué están haciendo estas ciudades en el mundo del COVID, en este mundo que llegó para quedarse por lo menos un tiempo? Ahora bien, ¿por qué es importante las ciudades, ¿no? Si bien ya con Guillermo vienen trabajando esta temática y me imagino que se debe haber abordado, desde mi perspectiva, hoy las ciudades tienen una importancia fundamental
en nuestra vida y en la vida del planeta, ¿no? Ya sea de una visión más realista o idealista de las relaciones internacionales. Eh, Hoy las ciudades son motor de crecimiento, ¿no?, de los países, porque son el centro de innovación, de educación, de la cultura, porque es donde se producen y se consumen la mayoría de los bienes y servicios que genera el mundo, ¿no? Eh, Segundo, porque la mayoría de las personas vivimos en ciudades, ¿no? La urbanización es una tendencia mundial y más aún en América Latina, y especialmente en Argentina, ¿no?, que conserva uno de los índices de urbanización más grandes del mundo. Algunas estadísticas dicen que para el 2050 el 70% de la población mundial vivirá en ciudades y casi el 90% de América Latina y el Caribe. Hoy los argentinos sabemos, por el último censo, ¿no?, que el 90% de los argentinos vivimos en ámbitos urbanos, y esto es un número altísimo a nivel mundial. Bueno, lo estábamos viendo recién. ¿Por qué la importancia de las ciudades? En tercer punto, creo que por su escala, ¿no? Si bien hoy hay ciudades y hay áreas metropolitanas que hacen que las ciudades sean centros urbanos enormes, ¿no? Eh, Muchas ciudades tienen una escala que permite resolver las demandas de manera más inmediata y le diría que hasta de forma más personalizada. Un ciudadano, más allá de la tecnología, que después vamos a ver cuáles son las tecnologías que le permiten estar más cerca del gobernante, un ciudadano tiene muchas chances de poder peticionar y llegar con su demanda más fácilmente al gobernante, a sus concejales, a sus intendentes, a los funcionarios. Y como último punto, como para enumerar algunos, la importancia de las ciudades y de las smart cities o las ciudades inteligentes tiene que ver con la tecnología. A lo largo de la historia de las ciudades, ¿no?, Eh, la tecnología fue cambiando la morfología y la forma de vivir en ciudades. Después analizaremos si la tecnología es buena de por sí, ¿no?, si los saltos tecnológicos presentan soluciones o presentan desafíos. Pero sin duda, la tecnología disruptiva está cambiando las estructuras urbanas de nuestras ciudades. A la hora de pensar qué es una Smart City, ¿no?, cuál sería la definición de una ciudad inteligente, lo cierto es que hay un montón de definiciones. Y también hay que ser realistas, ¿no? El concepto de Smart Cities es un concepto que está de moda. Está de moda por distintas cuestiones, ¿no? A veces hay conceptos que se instalan antes del desarrollo local, desarrollo endógeno, después tenía que ver con las Smart Cities, ahora estamos atravesando conceptos vinculados con la sustentabilidad, pero siempre hay un concepto que está motorizando la forma en que nos relacionamos con las ciudades. Y cuando hablamos de Smart Cities en particular, a mí me gusta pensar que una Smart City no son ciudades tecnificadas y súper tecnológicas, no son esas ciudades que vemos en Corea tal vez o en algunas ciudades de China. Para mí una Smart City es aquella ciudad que centra su estrategia de desarrollo en sus ciudadanos, ¿no?, y que mejoran sus funciones urbanas, es decir, todas las funciones que presta una ciudad, apoyadas por la tecnología. Y eso lo vamos a ver también luego en los distintos modelos de ciudades. Eh, Incorpora tecnologías de la información y comunicación en la gestión urbana y usa estos elementos como herramientas para estimular la formación de un gobierno eficiente que incluya procesos de planificación colaborativa y participación ciudadana. Esto es muy importante, la planificación colaborativa y la participación ciudadana. Y todo este desarrollo, este proceso, lo que hace es que las ciudades inteligentes sean más atractivas, ¿no?, porque son ciudades que innovan un poco más, porque son ciudades competitivas, porque son ciudades que atraen el capital, porque son ciudades resilientes, porque son ciudades en las que pasa algo. Y esto es como un concepto bien llano. Las ciudades inteligentes del mundo son ciudades en las que están pasando algo, ¿no? A veces tiene que ver por la vida joven, a veces tiene que ver por la innovación en algún proceso productivo, a veces tiene que ver por la universidad, a veces tiene que ver, no sé. Pero sin duda son ciudades en las que están pasando cosas. Ahora sí,
como decía hace en la filmina anterior, ¿no? Hay algunas áreas estratégicas de inteligencia de las ciudades, ¿no? La movilidad sustentable, el entorno sustentable, el gobierno inteligente, la economía inteligente, la ciudadanía inteligente. No todas las ciudades inteligentes del mundo, no todas las smart cities abarcan estas 5 estrategias, estas áreas estratégicas de inteligencia. Pero sí muchas ciudades inteligentes se destacan por lo menos en algunas, ¿no? Lo que sí sabemos, ¿no?, que para que una ciudad pueda ser considerada una ciudad inteligente, debe existir una población y una estructura económica diversificada de negocios y de servicios, ¿no? Tiene que haber algún nivel de economía inteligente. Y a su vez, ¿no?, debe existir cierta densidad institucional que lidere el proceso, ya sea académico, de gestión o empresarial. Y esto es importante cuando estamos hablando de la gestión de una ciudad inteligente, ¿no? Siempre hay algún sector de la ciudad que lidera el proceso de una ciudad inteligente. Y después cuando uno lo ve a la distancia, ve que hay un ecosistema dentro de esa ciudad, que como decía recién, ¿no?, a veces lo lidera una universidad, a veces lo lidera un clúster, a veces lo lidera el gobierno. Pero debe haber algún nivel de clúster de innovación tecnológica y sin dudas, contar con conectividad. Las ciudades inteligentes son ciudades conectadas. A veces son conectadas por fibra, a veces son comunicadas por la telco, a veces son conectadas de distintas formas, pero hoy en día la conectividad es la estructura ósea de una ciudad. Se puede pensar algún nivel de ciudad inteligente con algún proceso en particular, pero siempre va a tener el techo de la conectividad. Ahora, si el piso es una buena red de fibra óptica, podemos escalar ciudades inteligentes. Otra característica de las ciudades inteligentes tiene que ver con el gobierno, ¿no? Lo decíamos antes. Las ciudades inteligentes del mundo que se destacan, por lo general tienen algún nivel de grado de participación en el gobierno, ¿no? Se habla que es un gobierno participativo, centrado en el ciudadano, que es transparente. Esto tiene un montón de distintas características posibles, pero que es abierto, que utiliza la tecnología para fortalecer estas características. Otras ciudades inteligentes del mundo hacen mucho hincapié en el entorno, ¿no?, el medio ambiente, que sea sustentable, que gestiona los recursos naturales de manera sostenible, que piensa en la gestión de residuos sólidos urbanos, que piensa su vinculación con los entornos ambientales, con el agua, con los ríos, que piensa en la eficiencia energética, en las energías renovables. Y sin duda, muchas ciudades del mundo empezaron a decirse que eran inteligentes porque trataron de solucionar con tecnología un tema central o una problemática muy clásica en las ciudades, que es la forma en que nos movemos en la ciudad, y puntualmente empezaron a proporcionar soluciones a los ciudadanos para la movilidad, ¿no? Y las ciudades inteligentes del mundo, que hacen énfasis en la movilidad, tienen sistemas de movilidad públicos, sostenibles, cómodos, seguros, y promueven eh, formas de movilidad no motorizada. Un último punto como para pensar qué hace a este ecosistema de ciudades inteligentes, a estas áreas estratégicas de inteligencia de las ciudades, tiene que ver con la ciudadanía, ¿no? Esto que hablamos antes, ¿no?, que las ciudades tienen que pasar algo en las ciudades, y muchas veces la ciudadanía tiene un grado de cualificación y educación que es muy atractiva, que genera todas estas posibilidades y que genera que sean, bueno, ciudades competitivas, atractivas para la inversión, que impulse la innovación, el emprendedurismo, etcétera. Bien, a la hora de pensar modelos de ciudades inteligentes, yo puedo identificar 4, seguramente existan algunas más. Podríamos pensar en 4 modelos, ¿no? La ciudad inteligente que aplica tecnología para mejorar sus funciones urbanas, que por ahí puede vincularse con
la foto que está en el margen superior izquierdo, que se ve una foto aérea de Barcelona, ¿no? Y podría decirse que una ciudad inteligente que aplica tecnología para mejorar sus funciones urbanas podría decirse que es el modelo europeo. Un segundo modelo, ¿no? Podría pensarse en las ciudades con alta capacidad institucional para la innovación y el desarrollo, ¿no? Y podríamos pensar en modelos como las ciudades de Silicon Valley, ¿no? Ahí está ejemplificada en el cuadro superior derecho una foto de San Francisco. Esa podría ser un modelo de ciudad. Un tercer modelo de ciudad podría ser el asiático, que es súper amplio, ¿no? Y Guillermo es especialista en esto, pero a mí me gusta pensar que el modelo asiático es una mezcla del primero y del segundo según la región, ¿no? Y el cuarto modelo podría ser el modelo de ciudad escalable el latinoamericano, ¿no? Que luego voy a explicar. A grandes rasgos, cuando pensamos del modelo europeo, del primero, de la foto de Barcelona, lo que vemos es que son las ciudades inteligentes europeas, son aquellas ciudades bueno, que son viejas, obviamente, porque son ciudades que tienen muchos años de historia, que se planifican, que se adaptan, que tienen agencias estatales que fomentan el emprendedurismo privado, que tienen muchas soluciones orientadas en el ciudadano. Y Barcelona es un gran ejemplo de esto, ¿no? Porque es donde nace el modelo de Smart City, porque bueno, así se lleva adelante la Feria Mundial de Smart Cities, en las cuales tuve muchas oportunidades de viajar y conocer, eh, donde es la capital europea de la innovación, donde existen jóvenes creativos de Europa que se mudan allá, porque como decía, con este concepto que insisto, ¿no? Que es una ciudad donde pasan cosas, una ciudad piola, y donde las soluciones para la ciudad están pensadas en ir solucionando una parte de la ciudad y escalar, ¿no? Temas de sensores, transporte público y de planificación urbana es un ejemplo clave. Lo que hace referencia a Silicon Valley o a aquellas ciudades donde tienen una alta capacidad institucional para la innovación y el desarrollo, son ciudades muy creativas, ¿no? Y que son muy atractivas porque allí convergen un montón de características, ¿no? Convergen los centros académicos intensivos en conocimiento, ¿no? En Silicon Valley tenemos las universidades más prestigiosas o de las más prestigiosas del mundo, como la Universidad de Berkeley, la Universidad de Stanford, la Universidad de Singularity, la Universidad de California en San Francisco, ¿no? Son ciudades muy intensivas en conocimiento. Mucha gente va a estudiar ahí, los mejores cerebros del mundo. Existe excelente conectividad en esas regiones, ¿no? Hay gobiernos que están, administraciones, gobiernos, instituciones que están dispuestas a innovar por primera vez, ¿no? Y a diferencia de otras administraciones, tienen burocracias más ágiles que se pueden permitir la posibilidad de pensar soluciones orientadas al consumidor. El mercado tiene mucha importancia en esto. Y creo que tiene una característica central que no muchos otros modelos de ciudades inteligentes lo tienen, que es el enorme capital de riesgo financiero estoy hablando, dispuesto a invertir en innovación, ¿no? Entonces lo que sucede es que se da un ecosistema súper atractivo, donde hay cerebro, donde hay gobierno y donde hay dinero destinado o dispuestos en realidad a invertir en soluciones que pueden fallar rápido, ¿no? Y entonces eso también le da un dinamismo muy atractivo. Y sobre todo, al igual que las ciudades por ahí europeas, son sociedades y gobiernos muy abiertos y diversos, y esto no es un dato menor, ¿no? Son sociedades en las que se vive de manera muy libre. Y esto es atractivo, ¿no? Libertad en el punto de vista de experimentar la vida en el espacio público, para pensarlo de esa forma. Después tenemos el modelo asiático, que es enorme, ¿no? Pero me voy a centrar en dos modelos, el chino y el japonés, para decirlo de manera muy rápida, ¿no? Que el modelo asiático, para mí, es una mezcla de los dos, ¿no? Los asiáticos se caracterizan mucho por
poder captar, en realidad los japoneses dicen adoptar y adaptar, ¿no? Copian lo mejor del mundo y lo adaptan a su territorio y a su idiosincrasia. Creo que hay un modelo de ciudades, por ejemplo el chino, ¿no? Que los modelos de ciudades chinas están muy enfocados en procesos vinculados con la inteligencia artificial y donde estos procesos están centralizados de la burocracia estatal, ¿no? Y en eso son líderes mundiales. O puede ser los modelos de ciudades inteligentes como los japoneses, donde las estrategias de Smart Cities surgen a partir de consensos o iniciativas público-privadas, ¿no? En comunidades de innovación. Y así esos modelos japoneses, en este caso, tienen ciudades donde hay muchos procesos de ciudades enfocados en la eficiencia energética, ¿no? Por ejemplo, en Japón después de Fukushima, eh, todas las ciudades se trataron de reconvertir, invirtieron mucho en energía fotovoltaica, en microgrids, en equipamientos eficientes domésticos vinculados a la eficiencia energética, mucha Internet of Things para estas cosas. Y bueno, después están los coreanos, Taiwán, Singapur, que son ciudades o países que tienen un desarrollo en ciudades que están a la vanguardia. Y ni hablar de India, que hace poco se propuso una estrategia para hacer 1000 Smart Cities en su país. Con lo cual el modelo asiático es enorme, nos llevaría un montón de tiempo tratar de tipificarlo. Último modelo Smart City, ¿no? Cuarto modelo de Smart City que me gustaría traer aquí, tiene que ver con algún esbozo de un modelo de ciudades inteligentes latinoamericanas, ¿no? Que creo que es un modelo de ciudades escalables. Allí puse una foto de Medellín, ¿no? Que es una ciudad que también pudo transformarse muy rápido, que bueno, todos sabemos lo que era Medellín hace 20 años atrás, y la verdad que el modelo de Medellín se está exportando porque es un modelo exitoso de urbanismo social, de muchas estrategias de participación ciudadana, de la mano de la inversión en infraestructura social, y esto es clave, ¿no? Cómo la infraestructura social por parte del Estado trató de reemplazar a los AMPA, a la mafia que manejaba espacios urbanos vinculados con la marginalidad, ¿no? La marginalidad. Y el modelo de Medellín o latinoamericano es interesante, ¿no? Porque si bien las estrategias de Smart Cities o de ciudad inteligente o de urbanismo social, pongamos el título que queramos, creo que no resuelven la desigualdad, creo que las hacen más vivibles. Y esto es muy importante en una estrategia de ciudad inteligente que se centre en el ciudadano. Ya de por sí que una estrategia de Smart City latinoamericana se centre en el ciudadano y que la haga la ciudad más vivible me parece muy importante. Bien. ¿Qué, eh, ¿Cómo nacen las ciudades latinoamericanas o cómo crece una Smart City, ¿no? Me parece importante pensar una estrategia de creación de Smart City latinoamericana o argentina. Las ciudades de por sí, la gestión de ciudades tiene un montón de costos ocultos, hundidos, subutilización de recursos, ¿no? Y esto lo vemos de manera diaria cuando en nuestras ciudades tenemos una muy deficiente calidad en la prestación de servicios públicos, por ejemplo, ¿no? La verdad que hay una demanda que no está siendo resuelta por las autoridades ni por la gestión. Y en la medida en que en situaciones de crisis, en situaciones de descentralización funcional que existe en Argentina, ¿no? La verdad que Argentina, desde la reforma de la Constitución del 94 en adelante, el gobierno nacional se ha desprendido de un montón de funciones que se las delegó a las provincias, y las provincias se las delegan a las ciudades. Sin embargo, los presupuestos siguen siendo, no se representan, ¿no?
la recaudación con los servicios, y esto es muy interesante que en algún momento lo veamos, ante los presupuestos cada vez más ajustados, las ciudades, los gobiernos, los gobernantes en realidad empiezan a tener una mirada más enfocada en el ahorro y en el control de los gastos para mostrar gestión. Y ahí es donde deciden, bueno, ¿cómo utilizo la tecnología para innovar? Y hacen una pequeña mejora a través de una aplicación, de un sistema, de un cosa de control. Por ejemplo, puede ser aplicaciones, sensores, GPS, monitoreo de algún proceso en particular que lo que permite es ahorrar plata, ahorrar costos, tener un mayor control y tener una mejor vinculación con la ciudadanía. Y ahí es cuando el gobernante entiende la rentabilidad política, ¿no? Esto es importante, de liderar ciertos procesos tecnológicos y entonces empieza a replicar y a utilizar más tecnología en otras áreas de la municipalidad. Y así es cuando dicen, bueno, tengo que proponerme un sistema, tengo que proponerme una estrategia de Smart Cities. Y ahí es cuando las ciudades latinoamericanas o argentinas, para decirlo de alguna forma, empiezan a trabajar el concepto de manera transversal. ¿Qué pasó, ¿qué pasó en las ciudades en el mundo del COVID, ¿no? Y esto lo tenemos clarísimo porque lamentablemente lo vivimos todos. ¿Cómo respondieron ante la crisis? ¿No? ¿Cuál fue la primera reacción? La ASPO, ¿no? El aislamiento social preventivo obligatorio. ¿Qué hicieron las ciudades en todo el mundo? Se cerraron, ¿no? Porque había miedo, implementaron cuarentenas masivas para evitar las aglomeraciones de gente, ¿no? Se definieron algunas actividades permitidas, hubo testeos más o menos, y fueron, la verdad, medidas de alto impacto económico que golpearon fuertísimo a las ciudades, con caídas récord de producción, de empleo, y, y las ciudades, ¿no? Y los gobiernos en realidad, en colaboración con las ciudades, tomaron medidas muy rápidas, ¿no? De asistencia para salvar economías y asistir ciudadanos, ¿no? La Fed de Estados Unidos aprendió de la situación del 2008 y decidió poner un montón de plata para prevenir una crisis social que fue enorme, ¿no? Estamos hablando de que la caída del PIB a nivel mundial fue enorme. Japón hizo lo mismo, la Reserva Federal de Alemania también, Argentina. En realidad, las ciudades se cerraron, los gobiernos cerraron las ciudades, cerraron las fronteras y inyectaron plata como para mantener algún nivel de actividad. La verdad que esto tuvo impactos sociales y psicológicos para los ciudadanos y económicos para las ciudades tremendos, que por ahí un urbanista les va a poder contar mejor, pero hoy, hoy lo que vemos en los microcentros o en los centros de las ciudades es ciudades que están que no recuperaron en este momento de dispo, no recuperaron el nivel de actividad y de vida que supieron tener. Entonces creo que para los urbanistas va a haber un desafío muy interesante de repensar el rol de los centros, que es clave, ¿no? Porque si pensamos en la ciudad de Buenos Aires, tenemos un montón de infraestructura urbana pensado en ese lugar donde hoy la gente no va más, donde hay comercios cerrados, donde hay gente viviendo en situaciones de vulnerabilidad importantes, pero donde hay toda una infraestructura muy costosa que no se puede salvar de un lado al otro, ¿no? Entonces, el desafío, creo, para las ciudades, para la gestión de ciudades, va a ser generar espacios mixtos de esas ciudades que después lo vamos a ver más adelante. Las ciudades rápidamente, en el contexto de crisis, ¿qué hicieron, no? Dijeron, bueno, hay que readaptar las ciudades. Hicieron muchas intervenciones de transformaciones parciales, ¿no? Utilizaron estrategias, hicieron masivas algunas estrategias que las ciudades venían utilizando, ¿no? Por ejemplo, estrategias de urbanismo táctico. Estos son intervenciones quirúrgicas para el uso de la ciudad que viene. Es una estrategia muy interesante, ¿no? Porque tiene que ver con probar, porque son acciones de bajo costo, de corto plazo y muy escalables. Acá vemos, por ejemplo, una imagen de Buenos Aires visto de arriba, ¿no? Una intersección, como en su momento, para evitar aglomeraciones de personas,
Se trataron de ensanchar las veredas, pintándolas y para hacerlas más caminables. Para darle más lugar al peatón, para favorecer el distanciamiento social, vemos que se está instalando de manera favorable, por lo menos desde mi punto de vista, la posibilidad de empezar a sacar al auto de los centros urbanos. Esto veremos si luego se hace efectivo. Pero ciudades, no sé, en Milán, en Barcelona, en un montón de otras ciudades, inclusive en Argentina, ya se están pensando lugares de la ciudad sin autos, que no puede acceder al auto, ¿no? Entonces, eh, de la forma en que fueron respondiendo las ciudades ante la crisis, por ahí podríamos pensar que una externalidad positiva tiene que ver con darle esta centralidad al peatón y al ciudadano por sobre la movilidad particular de los autos. Y esto lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero finalmente el COVID, podríamos decir que aceleró un montón de procesos. Un proceso que puede estar acelerando tiene que ver con devolverle al peatón el centro de las ciudades. Bueno, esto bien lo sabemos, pero está bueno recordarlo a un año de este momento, ¿no? ¿Qué hicieron algunas ciudades para responder ante la crisis? Fue el distanciamiento social y medidas para el uso restringido del transporte público urbano, ¿no? Con distancia. No sé si se recuerdan, pero había que tener una aplicación, un permiso especial, había que mantener una distancia muy importante en los transportes, que bueno, ahora no se está respetando mucho, pero porque había un principio, ¿no? Un principio donde se creía que el sistema de transporte era el principio de masificación del contagio, ¿no? Entonces había que tener protocolos para su uso, acceso de control a ciudades, medios de transporte restringidos, había que mantener mucha distancia social y física. ¿Qué hicieron otras ciudades, no? Varias ciudades utilizaron muchos de sus desarrollos de sensores en inteligencia artificial y en Internet de las Cosas para controlar o vigilar a la población en las ciudades, ¿no? Muchas ciudades, ¿qué hicieron? Mediante el uso de la Big Data, aceleraron o alertaron eh, los cambios anormales que se producían en las ciudades en tiempo real, como cambios en la movilidad y el flujo de tránsito, ¿no? Entonces, a través de estrategias de Big Data, podían hacer análisis predictivos del comportamiento de las personas y facilitar en tiempo real la toma de decisiones. Otras, mediante el uso de Internet de las Cosas, optimizaron recorridos de transporte público, de las ambulancias y de los cuerpos y de las fuerzas de seguridad. Ciudades como en China, y esto lo vimos, ¿no? Como escenas distópicas de películas, ¿no? Utilizaron mucha tecnología impulsada en inteligencia artificial, esto lo vimos en China, para verificar las temperaturas de los viajeros, identificar si podrían estar infectados o no. Esto que parecía en China medio distópico, después lo empezamos a ver acá en nuestros aeropuertos, o incluso a la medida que se fueron relajando las políticas de uso de ciertos espacios públicos o privados en Argentina, alguna cámara de temperatura. Y toda esta respuesta ante la crisis, ¿no? A través de la sensorización y la utilización de Internet de las Cosas y de Internet de las Cosas y de los datos, dieron lugar a experimentos masivos de vigilancia, ¿no? Y esto no es menor. Eh, si bien las herramientas sirvieron para crear escenarios de análisis y crear modelos predictivos para identificar áreas de contagio, ¿no? Como en Nueva York, como en China, hubo un aumento en la seguridad de las personas y en la privacidad de los datos, por lo menos para tener algún nivel de conciencia de lo que los gobiernos accedieron con lo que la privacidad que cedimos ante la crisis, ¿no? ¿Qué hizo Japón? Bueno, acá me interesa el modelo japonés porque una unidad de análisis que yo siempre sigo, como soy becario de JICA. Bueno, Japón tuvo una respuesta bastante ambigua. Creo que en parte tuvo que ver porque si bien no se sabía la escalada de la crisis, creo que
el contexto de las Olimpiadas del 2020 en Tokio, que se iban a desarrollar en Tokio, obligaron a las autoridades a forzar hasta último momento que había una vida normal en Tokio, ¿no? Imagínense lo que es planificar unos Juegos Olímpicos. De hecho, hace poco se decidió que los Juegos Olímpicos sí se van a desarrollar este año, no se van a desarrollar con público, ¿no? Y recién en abril del 2020 se cancelaron los Juegos Olímpicos y ahí se declaró el estado de emergencia. Fue muy criticado el gobierno de Japón, que es una sociedad súper, ¿cómo decirlo? Es una ciudad con mucha conciencia, muy disciplinada, es una sociedad muy disciplinada, ¿no? Que hace tiempo que siempre tuvo muchas medidas sanitarias como el barbijo por cuestiones de alergias, ¿no? O sea que siempre fue una sociedad muy preparada para este tipo de situaciones. Tomó muchas medidas ambiguas y cuando decidió enfrentar la cuestión del COVID, eh, in, eh, impulsó acciones vinculadas a asistir a la población adulta, ¿no? Recuerden que Japón tiene una de las poblaciones adultas más grandes, más viejas del mundo, y mostró todo su accionar en lo que tiene que ver con inteligencia artificial e Internet de las cosas en esto. Bien, ¿qué es lo que se vino, no? ¿Qué es lo que se viene? Dice el título, pero la verdad que ¿qué es lo que se vino, no? Yo creo que lo que facilitó para los que estamos en esto, la pandemia fue este gran empuje a la digitalización, ¿no? A la transformación digital eh, de las administraciones, de los gobiernos, de las empresas. El COVID fue un fuerte acelerador para digitalizar todo, ¿no? Todo se digitalizó. En lo gubernamental, eh, se desarrolló aplicaciones para el autocontrol, ¿no? Todos los países tienen su aplicación del COVID, se masificaron los turnos virtuales en las dependencias municipales, cuándo ir y cuándo no. Los bancos, por ejemplo, ya no se participa, uno no va de manera espontánea, sino que tiene que pedir un turno. En fin, las administraciones tuvieron que repensarse, tuvieron que ver el desafío de revisar y adaptar sus comunicaciones digitales, ¿no? Que todas las comunicaciones digitales sean accesibles, o sea, nos digitalizamos, pero nuestra página web o nuestro sistema de turnos no funcionaba. Bueno, hay que hacerlos accesibles e inclusivos. Y del lado de la economía, ¿no? Esto fue bien importante, del lado de la economía, las soluciones de plataforma, ¿no? Acá hay ejemplos de Rappi, Uber, un montón de otros más. Eh, Fueron para mí uno de los sectores que se puso la crisis al hombro en la primera instancia, ¿no? Impidió que locales de comidas y de servicios no tuvieran que cerrar o que quiebren. Si bien a muchos les fue muy mal, digo, las aplicaciones de plataforma, que a veces en la gestión de ciudades no las tienen en cuenta, y me parece muy importante lo que va a venir a colación, fueron, para decirlo de alguna forma, muy importantes en que en nuestro momento de aislamiento podamos estar un poquito más conectados. Y en lo que tiene que ver con la gestión de las ciudades, las empresas de plataforma hace rato que vienen trabajando, hace rato que están impulsando una nueva forma de intercambiar servicios y productos, ¿no? Y las economías de plataforma no están siendo, eh, van como todo, ¿no? Como todo salto tecnológico, están siempre un paso adelante de la regulación, ¿no? Y creo que el gran desafío de las ciudades es generar un marco regulatorio para estas nuevas formas de trabajar, para estas nuevas formas de comerciar y de producir, ¿no? Eh, de la forma de transportarnos con Uber o Didi o cual sea, ¿viste? No hay un sistema regulatorio que les dé un marco de movilidad. Lo mismo pasa con Rappi o con otras empresas. Creo que el gran desafío para las ciudades, ¿no? Para estas ciudades de la cuarta revolución industrial, de la conectividad, tiene que ver con darle un marco regulatorio a todo lo que estamos produciendo, distinto. ¿Qué se vino? ¿No? Se vino a las ciudades, esto que decíamos, ¿no? La digitalización como herramienta de cambio, el teletrabajo, la oportunidad para rehacer la ciudad, el tele todo,
¿no? Teletrabajo, telemedicina, teleeducación, clases por Zoom, por Skype, los jardines, las escuelas, las universidades, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Nos adaptamos muy rápido a que podamos seguir una vida más o menos normal de manera digital. El teletrabajo, la verdad que no hay un horizonte de vuelta a la oficina, si bien se está haciendo un poquito menos restrictivo que antes, ¿no? Creo que hay un cambio del trabajo para siempre. Eh, ya es muy difícil volver a la oficina como antes, o por lo menos hasta que no estemos todos vacunados, lo cual es un proceso que va a llevar un tiempo. Va a reformular mucho la forma en que estudiamos, que trabajamos, y inclusive las inversiones inmobiliarias, ¿no? Por ejemplo, WeWork quebró hace unos meses, no solo por el COVID, por un, por un, por un modelo de negocios que tal vez no era el mejor, pero WeWork, este lugar de espacio colaborativo de trabajo, eh, que venía para cambiar el mundo, tampoco le encontró la vuelta en este mundo COVID. Y creo que ahí es importante que los urbanistas, y después lo voy a plantear un poco más adelante como disparador, y Guillermo, que es especialista en esto, seguramente tenga una visión, ¿no? Que vayan readaptando el uso de las ciudades a este teletrabajo. Eh, y creo que esto plantea un desafío importante para las ciudades, ¿no? Para las ciudades, como lo que decíamos en la primera filmina, ¿no? Como el centro motor de todo, ¿no? Que, que si bien el teletrabajo redujo la movilidad hacia los centros urbanos, puede haber reducido la contaminación, puede hacer que nos sintamos todos más cómodos. Yo estoy en el living de mi casa dando esta clase, eh, pero bueno, no a todos nos permitió trabajar o educarnos, ¿no? Creo que ahí tenemos un tema importante como sociedad, y no solo como ciudades, de pensar que no todos tenemos las condiciones materiales para transformarnos digitalmente, ¿no? Entonces, si bien creo que hay que generar habilidades digitales para este mundo que viene, también tenemos que contar con los recursos y la infraestructura para hacerlo. Y en ese sentido, la gestión de las ciudades, o las ciudades va a tener que gestionar y generar espacios e infraestructuras para que los ciudadanos incorporen lenguajes productivos en la cuarta revolución industrial. Y ese es un gran desafío. ¿Qué es lo que se viene, ¿no? Acá hay un concepto disparador que es cómo repensar la escala de las ciudades, ¿no? Hay una discusión que Guillermo seguramente lo vaya a contar en algún momento en el transcurso de este seminario, sobre la discusión sobre la densidad de las ciudades y sobre su morfología. Si hay que hacerla más extensa, más concentrada, pero sin duda hay consenso de hacerla más humana, ¿no? De repensar las ciudades en ciudades de cercanía, lo que habla Salvador Rueda en las ciudades de los 15 minutos, en tener espacios mixtos, ¿no? Donde pueda tratar de hacerse toda la vida social en lugares más o menos cercanos, ¿no? Donde se pueda acceder a servicios básicos, a trabajar, a llevar a los hijos a escuelas en no menos de 15 minutos, ¿no? Y acá hay un concepto bien interesante que es el de las supermanzanas, ¿no? Que es una iniciativa experimental que se está empezando a escalar en la ciudad de Barcelona, que tiende, que se presenta como una solución para afrontar la agenda contra el cambio climático y también las necesidades actuales de la pandemia. La idea es transformar áreas urbanas, ¿no? Aumentar hasta un 75% en áreas urbanas el espacio peatonal, el espacio público, y donde la gente pueda disfrutar un poco más sin el temor y sin disputar el espacio contra el transporte de autos, por ejemplo, ¿no? Y aquí vemos cómo funciona en el margen izquierdo lo que es un espacio urbano convencional, y las supermanzanas donde la gente se apropia del espacio público, y acá a la derecha vemos un modelo supermanzana en Barcelona. Y si bien esta es una iniciativa
que no nace en pandemia, sino que nace ante la necesidad de hacerlo más humanas las ciudades. En pandemia estos modelos se transformaron muy atractivos para los agentes gubernamentales y para los urbanistas. Y en ese sentido, ¿no? Creo que el COVID está planteando una oportunidad para impulsar una agenda de movilidad más sustentable, ¿no? Para pensar ciudades más amigables, para mejorar la forma en que vivimos, ¿no? Para, para pensar en la forma en que nos desplazamos en una ciudad. Y creo que hay una oportunidad, y los urbanistas lo van a poder confirmar o no, ¿no? Creo que hay una oportunidad para hacer las ciudades más caminables. Y no es menor esto, ¿no? Hay una tendencia en Smart Cities a decir que las Smart Cities son aquellas ciudades caminables, y se habla mucho de caminabilidad o walkability, ¿no? En ciudades inteligentes, como una característica importante de las ciudades inteligentes. Hay toda una tendencia mundial de hace mucho tiempo de hacer ciudades para ciclistas, y el COVID trajo un montón de eh, hizo un movimiento exponencial para que las ciudades transformen sus calles, ¿no? Y solo pensar algunas iniciativas de la alcaldesa de París, pensar ni hablar lo que está sucediendo en Buenos Aires hace tiempo, pero todas las ciudades están pensando estrategias para sacar los autos de las ciudades, y el boom de las bicicletas es una revolución, ¿no? Eh, no solo porque hace que, si estamos pensando ciudades planas, la gestión de la movilidad es central, y la bicicleta es un modo no motorizado muy interesante, no solo porque hace bien al cuerpo, ¿no? Sino que es viable, pero también desde la inversión y de la productividad, ¿no? Hace poco, Specialized, no sé si conocen, que es una marca muy famosa de bicicletas, es como el iPhone de las bicis, que también fue creado en Silicon Valley, anunció que va a poner una planta de ensamblado de bicicletas en Argentina, ¿no? Con lo cual da la pauta de cómo va a crecer el ciclismo en Argentina. De hecho, va a ser el deporte que más va a crecer en Argentina en los próximos años. Entonces también es una tendencia que las ciudades tienen que adaptarse y tienen que aprender a gestionar. Como reflexiones finales, ¿no? Me parece que hay que estar atentos a los riesgos de los avances tecnológicos, ¿no? Los desafíos en realidad, no los riesgos. Un poco lo hablamos al inicio. La tecnología es algo central que siempre ha cambiado la forma en que vivimos en las ciudades, y ha cambiado la forma misma de las ciudades, ¿no? Eh, y hay tecnologías que vienen para mejorar situaciones, y hay otras que no. Entonces, el ascensor, el auto, fueron todas tecnologías que fueron cambiando esas ciudades. Ahora bien, la gestión de las ciudades, y ustedes que están estudiando administración pública tienen que tener la cabeza abierta para ir adaptando esos saltos tecnológicos que en un momento pueden ser muy importantes y en un otro momento pueden ser perjudiciales para la vida en la ciudad. Todo proceso de incorporación de tecnología tiene sus externalidades positivas y las negativas. Que yo, el auto, como decía, trajo la congestión. La energía, un montón de impulso a la productividad, y luego la contaminación. El consumo, entrar al mercado, poder vender, pero también trae la basura, ¿no? Y la conectividad, ¿no? En esta estrategia de punto de partida para una estrategia de Smart City, es espectacular para todo lo que estamos hablando, ¿no? Pero también puede ser el punto de partida para que pensemos, los ciudadanos y los líderes políticos piensen cómo vamos a resolver democráticamente todo lo que está pasando con la privacidad de los datos, y cómo se administra y quién se queda con todos los datos de la securitización de las ciudades, de los datos que estamos generando con todo lo que hacemos, ¿no? ¿No? Las ciudades son grandes productores de datos. Entonces creo también que las ciudades deben pensar cuál va a ser su estrategia de inteligencia artificial, de Internet de las cosas, respecto a la privacidad e intimidad de las personas y los datos que se usan de ellos. Eh,
Creo que democráticamente como sociedad debemos pensar qué está pasando con las empresas de Internet que minan y lucran los datos que generamos, qué vamos a pensar con las fake news, ¿no? Si son un tema de salud público o es un medio de información o qué hacemos con esto en medio de la pandemia. Creo que también tenemos que pensar si podemos confiar en las empresas y en los gobiernos, qué van a hacer con los datos, como decía antes, ¿no? Si van a mantener de manera anónima nuestros datos personales. Creo que para la gestión de las ciudades, para nosotros que estamos pensando todo esto, eh, hay que tratar de pensar cómo las soluciones tecnológicas y estos cambios se adaptan a las ciudades desiguales como las nuestras, ¿no? Para que sean cada vez más accesibles e inclusivas. Y sobre todo, creo que el desafío que viene tiene que ver en cómo las ciudades se van a adaptar eh, para los empleos del futuro, ¿no? Que no sabemos cuáles van a ser. Y algunos dicen que el 75% de los empleos de los próximos años, que obviamente van a estar en un marco urbano, no se han creado. Entonces también pensar cómo nos preparamos para eso y cómo las ciudades empiezan a fomentar este ecosistema de nuevas habilidades digitales o no, pero para los empleos del futuro. Esto es un poco lo que les quería presentar, ¿no? Un poco un disparador de estas ideas, eh, de, de cuáles son las ciudades inteligentes, los modelos de ciudad, cómo se crean estas ciudades inteligentes, cómo las ciudades inteligentes se pensaron en el mundo del COVID, cuáles fueron los beneficios, cuáles son los desafíos que está planteando el COVID o la pandemia para las ciudades inteligentes y cuáles son las oportunidades para el futuro de la mano de los empleos del futuro, de la robótica, de la inteligencia artificial, del blockchain, de la nanotecnología, de la computación cuántica, de la biotecnología, el Internet de las cosas, de las impresiones 3D, de los autos autónomos, en fin, de todo lo que se viene con la revolución digital y con esta nueva revolución industrial eh, que va cambiando un poco los límites de cómo producimos, cómo vivimos y cómo nos vinculamos en ciudades. Así que espero que haya sido que haya sido útil, que les haya servido y, y bueno, estoy a disposición. Mis datos de contacto los tienen ahí y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Hasta luego.